¿Alguna vez te has sentido incompleto, incluso cuando tu vida parece llena? En medio del bullicio o la quietud, a veces un silencio doloroso se extiende por el alma. Un vacío que ni el éxito, ni los sueños cumplidos, ni los logros más grandes parecen poder llenar. Si tu corazón se siente cansado, si cada amanecer te trae la misma repetición monótona, quizás hoy no sea un día cualquiera. Quizás es el momento en que una voz celestial está tocando suavemente la puerta de tu corazón. Antes de sumergirnos en esta profunda reflexión, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que juntos podamos seguir descubriendo historias bíblicas que transforman vidas. Tu apoyo nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza a más personas. En la rica historia de Israel, hubo un rey de inigualable sabiduría y riqueza, Coelet, más conocido como Salomón. Este hijo de David no solo gobernó con un esplendor sin igual, sino que también nos legó uno de los libros más enigmáticos y desafiantes de la Biblia, Eclesiastés. A diferencia de otros textos sagrados que ofrecen promesas reconfortantes, Eclesiastés se adentra sin temor en las preguntas más difíciles del alma. ¿Tiene sentido la vida? ¿Qué queda de nuestro esfuerzo si la muerte es el final? Salomón, no como un moralista distante, sino como alguien que experimentó todos los placeres imaginables: vino, arte, romance, poder, conocimiento, riquezas, llegó a una conclusión impactante. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Pero bajo esta aparente oscuridad no hay desesperanza, sino una invitación urgente. Es un llamado a detenerse, a reflexionar y a redescubrir el propósito eterno que tan fácilmente olvidamos. Si estás dispuesto a dejar el ruido del mundo y permitir que la verdad hable a lo más profundo de tu ser, este video no es una casualidad, es una cita divina. El predicador, sin rodeos poéticos, nos confronta con la ilusión del progreso. Esa declaración de vanidades desgarra la máscara de los logros humanos, revelando la desnudez de una vida vivida aparte de Dios. Salomón, quien lo tuvo todo, palacios, conocimiento, riquezas y la admiración de naciones, confiesa que las mismas cosas que el mundo considera deseables se hicieron polvo en sus manos. Era como intentar atrapar el viento. Comprobó que sin el dador, los dones pierden su significado. El libro de Eclesiastés se convierte así en un espejo para nuestra generación, eternamente conectada, pero espiritualmente hambrienta. Nos levantamos, perseguimos metas, nos agotamos con tareas interminables y al final del día, la misma pregunta silenciosa: ¿realmente avanzamos o solo giramos en círculos? Salomón observa este ciclo y lo compara con el mundo natural. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando continuamente, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Eclesiastés 1:5-7. La creación cumple su función sin cuestionar, pero el corazón humano, hecho a imagen de Dios, no puede evitar preguntar: ¿para qué? Aquí comienza la crisis, no en el sufrimiento, sino en la monotonía. La realización más aterradora no es que la vida sea dolorosa, sino que puede ser dolorosamente inútil cuando Dios está ausente. Intentamos escapar de esta sensación cambiando de trabajo, mudándonos o adormeciendo el dolor con distracciones. Pero mientras el alma no sea tocada por la eternidad, todo cambio externo es superficial. Como Agustín confesó: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Después de explorar el vacío del placer, Kohelet se adentra en otra paradoja, la búsqueda de la sabiduría. Lejos de ser un refugio de paz, a menudo se convierte en un crisol de dolor. Salomón revela una verdad que contradice toda expectativa. Cuanto más se ve, más se sufre, y cuanto más profundamente se comprende, más agudamente se siente el peso del mundo. En Eclesiastés 1:18 escribe: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Estas no son palabras de un teórico, sino el lamento de un alma sobrecargada por la revelación. Salomón, a quien Dios le concedió sabiduría sin medida, 1 Reyes 3:9, descubrió que este don, sin la presencia constante de Dios, podía aplastar en lugar de consolar. Ver con claridad es sufrir con profundidad. El sabio no puede cerrar los ojos ante la aflicción del oprimido, la risa que esconde desesperación o la injusticia que silencia al inocente. Esta carga es la que lleva a muchos a refugiarse en la ignorancia o la distracción. Pero la sabiduría de Eclesiastés no es mera inteligencia. Es una claridad espiritual que expone tanto la gloria como el gemido de la creación. Es la misma claridad que llevó a Jeremías a llorar por Jerusalén y que hizo que Pablo exclamara en Romanos 9:2, «Gran tristeza tengo y continuo dolor en mi corazón por su pueblo». La verdadera sabiduría no adormece el alma, la despierta, y al despertar también hiere, no para destruir, sino para abrir espacio a una sanidad más profunda. Salomón vio a hombres acumulando conocimiento, pero viviendo sin gozo ni paz. Comprendió que el conocimiento sin intimidad con Dios engendra orgullo, y el orgullo conduce a la desesperación. Como advierte 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La sabiduría divorciada de la reverencia no es un río de vida, sino un pozo seco. La respuesta no es abandonar la sabiduría, sino buscarla correctamente, que nos conduzca no a la autoexaltación, sino a la rendición, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Si te sientes fatigado por lo que comprendes, permite que el dolor de saber sea la tierra donde eche raíces. La confianza. Kohelet dirige ahora su mirada a otra búsqueda humana, encontrar sentido a través del placer y la prosperidad. Salomón, quien lo tuvo todo, no habla desde la teoría, sino desde la cumbre de la experiencia. Sus palabras no son un lamento amargo, sino la confesión sobria de quien lo tuvo todo y descubrió que no era suficiente. En Eclesiastés 2:1-2, inicia esta reflexión como un experimento. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Plantó jardines, edificó casas, acumuló oro y plata, se rodeó de música y arte, y no negó a su corazón ningún deseo. Eclesiastés 2:10. Y sin embargo, en la cima de todo lo que poseía, llegó a la contundente conclusión. Miré yo luego todas las obras de mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2:11. Milenios han pasado, pero el corazón humano ha cambiado poco. Seguimos persiguiendo la ilusión de que más será suficiente, pero el alma, diseñada para lo eterno, jamás podrá llenarse con lo que es pasajero. Jesús mismo advirtió en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El placer es un regalo de Dios, un eco del Edén, pero cuando se persigue fuera de propósito, deja de ser tesoro y se convierte en trampa. Lo que antes emocionaba, ahora entumece.
Cuando el regalo reemplaza al dador, nuestros corazones se convierten en fábricas de ídolos, siempre edificando, pero jamás encontrando satisfacción. ¿No es esta la tragedia de nuestra era? Una cultura embriagada de placer pero vacía de paz. El alma no sana con sensaciones, sana con revelación. Salomón comprendió que la indulgencia es un pobre sustituto para la intimidad con Dios. Vio que el corazón puede estar saciado externamente y seguir hambriento si no se alimenta primero del amor de su Creador. Por eso, Jesús, hablando con la mujer samaritana, hizo una promesa asombrosa en Juan 4, 13, 14. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tu alma nunca fue creada para alimentarse de lo que se desvanece. Fuiste hecho para algo más. Coelet nos lleva ahora a una revelación más profunda. La soberanía de Dios sobre el tiempo mismo. En un mundo obsesionado con el control y la inmediatez, Eclesiastés ofrece una perspectiva ancestral. La vida no se despliega en el caos, sino en estaciones, y cada una, sea de gozo o dolor, está gobernada por la sabiduría divina. Las palabras del predicador resuenan con solemnidad. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. El tiempo no es aleatorio, es terreno sagrado, ordenado por el Tsentulit, Creador, quien no solo hizo que el sol saliera y se pusiera, sino que formó el alma para crecer en medio de las transiciones. Salomón traza este tapiz divino: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Eclesiastés 3:2-5, extracto. Demasiado a menudo luchamos contra las estaciones. Queremos inmediatez, pero Él nos forma con lentitud. Exigimos claridad, pero Él nos enseña en silencio. Sin embargo, lo que parece retraso a menudo es diseño. Incluso en los inviernos estériles, cuando nada parece crecer, Dios está obrando bajo la superficie, fortaleciendo raíces y preparando el terreno para un fruto que aún no podemos ver. Como Isaías 55, 10, 11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. En Salmo 31:15, David confiesa: en tu mano están mis tiempos. Vivir con esa fe no es resignación pasiva, sino una entrega activa. La belleza de Eclesiastés está en que santifica tanto el gozo como el llanto. Nos recuerda que el duelo tiene su momento y la risa su lugar. El alma no crece en un verano perpetuo, sino a través del entretejido de cada estación. Cada fase, incluso las que jamás elegiríamos, lleva consigo una oportunidad divina para encontrarnos con Dios de una manera nueva. La repetición interminable de la vida sin Dios no solo agota, es redentora en su frustración, porque nos impulsa a mirar más allá de lo horizontal y buscar lo vertical. El dolor es la invitación, el vacío es el llamado. Y si ese cansancio que llevas no fuera un signo de fracaso, sino de un despertar divino, ¿qué harías? Inevitablemente, Eclesiastés nos conduce a una de las realidades más dolorosas de la condición humana: el aparente triunfo de la injusticia y el silencio del cielo frente al sufrimiento. Salomón se atreve a pronunciar en voz alta lo que muchos solo susurran: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Eclesiastés 3:16. Los inocentes muchas veces son silenciados, los corruptos honrados, y la muerte iguala al sabio y al necio. Pero Salomón nos lleva al borde de una verdad más profunda. Yo dije en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios.
porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eclesiastés 3:17. Aunque la justicia parezca, a dormir no está muerta. La última palabra no pertenece al hombre, sino a Dios. Esta es la esperanza inquebrantable que sostiene a los fieles. La certeza de que la justicia divina no está sujeta a nuestro calendario. En el Salmo 73, Asaf confesó su lucha al ver la prosperidad de los malvados, pero al entrar en el santuario de Dios, su perspectiva cambió y contempló su fin. La justicia de Dios no está ausente, está llena de paciencia. Su silencio no es indiferencia. Romanos 2, 6, 8 afirma que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Habrá un juicio. El juez no está dormido, está sentado en su trono, pesando cada pensamiento y recogiendo cada lágrima. ¿Cómo resistimos mientras esperamos? Vivir con rectitud en un mundo corrupto no es ingenuidad, es un acto profético. Cada oración en silencio, cada acto de misericordia, cada decisión de no ceder ante la corrupción es una semilla sembrada en la eternidad. Y en Jesucristo vemos esta verdad encarnada. El justo fue condenado como criminal. La cruz se convirtió en el altar donde la injusticia no fue ignorada, sino absorbida, y donde Dios demostró que incluso la hora más oscura puede ser el semillero de la resurrección. Como declara Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Kohelet nos enseña a vivir no para el aplauso del mundo, sino para la aprobación del cielo, a anclar nuestra esperanza en el Dios que ve, que conoce y que juzga con verdad. Eclesiastés nos invita a enfrentar una verdad mucho más personal y eterna, un anhelo silencioso en lo más íntimo de nuestro ser, un deseo que se extiende más allá de lo temporal hacia el reino de lo eterno. Salomón lo capta con asombrosa claridad en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo es una revelación divina. El Creador, en su infinita sabiduría, formó al hombre del polvo, pero sopló en él el aliento de eternidad, dejando impresa una hambre que nada bajo el sol puede verdaderamente saciar. Aunque intentemos acallar ese anhelo con ambición o placer, siempre regresa con el mismo mensaje persistente: fuiste creado para algo más. Agustín escribió: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta inquietud no es un defecto, es una brújula que apunta al hogar. Es la evidencia del diseño divino, el eco del Edén resonando en nosotros. En nuestra era moderna, este anhelo a menudo es malinterpretado. Lo confundimos con insatisfacción y tratamos de medicarlo con consumo o distracción. Pero el alma no puede ser engañada, conoce su origen y no se conformará con sustitutos. Como dijo C.S. Lewis, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Eclesiastés 3:11 revela que aunque la eternidad está sembrada dentro de nosotros, aún no podemos comprender la obra de Dios. Esta tensión no es crueldad, es el espacio donde se forja la confianza. En Romanos 8, 22, 23, Pablo habla de este gemido interior, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este gemido no es debilidad, es una señal sagrada de que pertenecemos a otro lugar. ¿Qué hacemos con esta hambre santa? No nos esforzamos más ni acumulamos más,
sino nos rendimos más profundamente. No borramos el anhelo, lo seguimos. Permitimos que nos conduzca a los pies de Cristo, quien es el único que puede saciar la sed del alma. Como él mismo declaró en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». El vacío no es el final de la historia, es el comienzo del despertar. La eternidad te está llamando y tu corazón ya reconoce el sonido. Salomón nos lleva a considerar una de las verdades más sobrias y esclarecedoras de todas, la realidad de la muerte. Lejos de ser la gran destructora del significado, es en realidad su máxima reveladora. En Eclesiastés 9:5-6, el predicador escribe, «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol». Esto no es una resignación mórbida, sino un enfrentamiento sagrado. Es una invitación a despertar del trance de la demora y la negación, y a reconocer que la muerte es el gran igualador. La tumba no distingue entre el trono y la cuneta, y, sin embargo, es precisamente esto lo que puede despojar nuestro orgullo y nuestros apegos idólatras a lo que se desvanece. En el Salmo 90:12, Moisés ruega, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Recordar que nuestros días son limitados no es vivir con miedo, sino caminar con libertad. Kohelet no nos llama a la desesperación, sino a la urgencia y la intencionalidad. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Esto no es un llamado al esfuerzo frenético, sino a la mayordomía plena del presente. Si la vida es como un vapor, Santiago 4:14, entonces cada respiro, cada acto de amor, cada momento de obediencia toma un peso eterno. Para vivir verdaderamente, primero debemos hacer las paces con la muerte. Para el creyente, la muerte no es el fin, sino el principio, no una pared, sino una puerta. Como Pablo escribe en 2 Corintios 5:1, «Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos». Y Jesús, ante la tumba de Lázaro, proclamó, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esta es la esperanza que transforma nuestra visión de la mortalidad. La cruz y una tumba vacía han removido el aguijón de la muerte. Esto nos llama a examinar qué tipo de legado estamos construyendo, no en monumentos de piedra, sino en la integridad silenciosa de nuestros días, el amor que damos sin condición y la verdad que sostenemos. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que perdura o derrochándolo en lo que no nos seguirá a la eternidad? Eclesiastés 12:7 declara, «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Somos solo aliento, pero ese aliento fue soplado por Dios mismo. A Él regresaremos. No demoremos el arrepentimiento, ni pospongamos la obediencia. Vivamos ahora con la claridad del fin, sabiendo que cada momento es un regalo. Eclesiastés nos abre ahora una puerta más suave. La alegría no se encuentra más allá de las complejidades de la vida, sino a menudo oculta dentro de ellas. No en escapar del dolor, sino en reconocer lo sagrado en lo ordinario. Salomón, habiendo probado todas las indulgencias mundanas, regresa con una claridad renovada sobre lo que realmente vale la pena atesorar. En Eclesiastés 9:7-9, el predicador nos invita: «Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón,
porque ya Dios ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean tus vestidos blancos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Estos versículos no desprecian la gravedad de la vida, sino que nos autorizan a celebrar la bondad de Dios en medio de la impermanencia. Cada pan, un símbolo de provisión. Cada copa de vino, un testimonio de gracia. Cada momento de risa, un eco del Edén. Vivir con alegría en las pequeñas cosas es declarar incluso en un mundo roto que Dios sigue siendo bueno. Es resistir la mentira de que solo lo extraordinario tiene valor y en su lugar reconocer que lo aparentemente mundano puede estar imbuido de belleza eterna cuando se recibe con gratitud. Como Santiago 1:17 nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En una era que a menudo iguala el significado con la magnitud, el llamado a encontrar alegría en la simplicidad es radical. La satisfacción no se encuentra en el exceso, sino en la atención plena. La gratitud no es un sentimiento, es una disciplina espiritual. Es la postura de un alma que ve a través de la naturaleza efímera de este mundo y elige dar gracias de todos modos. Es la revolución silenciosa del corazón que convierte momentos ordinarios en altares de adoración. Cuando bendecimos nuestras comidas, hablamos con amabilidad y reímos de todo corazón. No solo estamos viviendo bien, estamos viviendo y fielmente. El trabajo, cuando se hace con excelencia, también puede ser parte de esta alegría sagrada. Eclesiastés 2:24 declara: «No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo». También he visto que esto es de la mano de Dios. La tarea mundana se convierte en un ministerio cuando se ofrece con un corazón agradecido. La gratitud calla la queja, suaviza la envidia y nutre la paz. No es lo que nos falta, sino cómo vemos lo que ya poseemos. Cuando abrimos los ojos a los simples regalos que nos rodean cada día, el cielo se encuentra con la tierra y lo ordinario se convierte en santo. Eclesiastés nos lleva a otra verdad profundamente humana, pero divinamente orquestada: el valor irreemplazable de la amistad y la necesidad espiritual de la comunidad. En un mundo que celebra la independencia, Salomón ofrece una visión contracultural. Nunca fuimos creados para caminar este viaje solos. En Eclesiastés 4:9-10, el predicador escribe: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante». Estas palabras son observaciones proféticas sobre el diseño espiritual de la humanidad. Desde el principio, Dios declaró: «No es bueno que el hombre esté solo». Génesis 2:18. Fuimos creados para la comunión, moldeados para compartir cargas y llamados a caminar juntos. La compañía no es solo consuelo emocional, es protección espiritual. Cuando somos débiles, un amigo se convierte en fortaleza. Cuando estamos ciegos, se convierten en visión. Y en el versículo 12, Salomón añade: «Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». Eclesiastés 4:12. Esta triada tejida en unidad no solo es de apoyo mutuo, sino de la misma presencia de Dios habitando en el pacto relacional. El poder de las relaciones piadosas es afirmado una y otra vez en las Escrituras. David tuvo a Jonatán, Ruth a Noemí, Pablo a Timoteo. Incluso Jesús, aunque divino, eligió caminar en comunidad. Este modelo divino de vida compartida no es sentimental, es sagrado. La verdadera amistad es un pacto, no una conveniencia. Se forja en la prueba y se profundiza en la vulnerabilidad. En esta era de hiperconexión,
Lo que el alma anhela no son más contactos, sino conexiones más profundas. Pablo exhortó a la iglesia en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid, así, la ley de Cristo. Esta es una entrega diaria para caminar con los demás en su gozo y dolor. Un llamado que requiere humildad, paciencia y amor. La iglesia no es una reunión semanal, sino una familia espiritual, un cuerpo vivo donde cada miembro suministra y donde cada acto de amor se convierte en un reflejo del Evangelio. La comunidad no sucede por accidente, debe ser elegida y cultivada. Proverbios 18:1 advierte: el que se aparta busca su propio deseo y se enoja contra toda sana sabiduría. El enemigo de nuestra alma prospera en la división y la sanidad se encuentra donde el amor es compartido. El viaje es demasiado largo y complejo para caminarlo solos. Y en el entrelazado de corazones encontramos uno de los mayores dones de Dios, su amor hecho visible a través de las vidas de los demás. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Eclesiastés nos invita a adentrarnos en uno de los territorios más sagrados y más inquietantes de la vida espiritual, el enfrentamiento con el misterio. Aquí, el predicador nos lleva a un precipicio donde la lógica se tambalea y nuestra sed humana de claridad choca con el silencio soberano de Dios. En lugar de ofrecernos explicaciones, nos llama a la reverencia, una postura de humilde asombro. Salomón, el más sabio de los hombres, llegó a una conclusión que muchos consideran tanto inquietante como liberadora. Algunas cosas quedarán más allá de nuestro alcance. Eclesiastés 8:17 escribe: entonces vi toda la obra de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por cuanto, aunque trabaje el hombre por buscarla, no la hallará, y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Esto no es un fracaso de la fe, sino su fundamento. La verdadera fe no comienza cuando entendemos todo, sino cuando nos rendimos al único que sí lo entiende. El mundo busca el control a través del conocimiento, pero Coelet desmonta esta ilusión. No se burla de la búsqueda de sabiduría, pero nos recuerda que el conocimiento separado de la confianza puede llevar a la desesperación. Cuanto más vemos, más nos damos cuenta de cuánto no podemos ver. Y en esa realización se nos invita a inclinarnos, no en derrota sino en adoración. Esta es la postura de Job, quien después de capítulos de lamento no se enfrenta a respuestas, sino a la presencia del Todopoderoso. En Job 38:41, Dios no explica, sino que revela su majestad. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, se maravilla del misterio del plan redentor de Dios y estalla en doxología. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Pablo, quien había recibido revelaciones, no reclamó dominio sobre la voluntad divina, sino que confesó asombro ante ella. En nuestra era de información, el misterio se percibe como debilidad, pero la vida de fe no es un rompecabezas. ¿Qué resolver? Es una relación que confiar. Jesús mismo modeló esto en Getsemaní, cuando se enfrentó a la incomprensible carga de la cruz. Oró en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su restricción no era debilidad, era fuerza. Arraigada en la confianza, hay una fuerza sagrada que solo se forja en el silencio de la oración no respondida. Adorar en el misterio es declarar que nuestra fe no se construye sobre los resultados, sino sobre el carácter de aquel que los sostiene. Eclesiastés nos insta no a explicar todo el sufrimiento, sino a caminar por él con sabiduría y humildad.
La certeza de que todas las cosas serán redimidas en la próxima vida, Apocalipsis 21:4, nos da esperanza. El misterio no es la ausencia de Dios, es el velo detrás del cual la gloria a menudo se oculta. Habiendo caminado a través de las cargas del tiempo y los misterios, Eclesiastés nos conduce a un espacio que muchos temen, la quietud sagrada del silencio. En un mundo abrumado por el ruido, Salomón ofrece un llamado silencioso pero urgente. Estate quieto, escucha y deja que el silencio enseñe lo que las palabras no pueden contener. En Eclesiastés 5:1-2, Salomón nos exhorta: guarda tu pie cuando entres en la casa de Dios y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. La disciplina del silencio se ha convertido en un arte perdido. El silencio no es la ausencia de comunicación, es la santificación de la misma. Es el espacio donde el corazón se vuelve tierno, la mente se aclara y el alma se hace atenta a los susurros del cielo. En el silencio, somos despojados de la necesidad de actuar. Es aquí, cuando nuestras palabras cesan y nuestros oídos se abren, que comenzamos a reconocer su voz, no en el trueno, sino en el susurro, como el profeta Elías aprendió en 1 Reyes 19:12. La reverencia en la presencia de Dios no era opcional. La adoración sin escuchar no es adoración, es ruido. Pero el silencio no solo se trata de quietud exterior, se trata de rendición interior. El silencio del que habla Salomón es un silencio del alma, una postura de humildad que reconoce: Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Es la renuncia a la ilusión de que controlamos o entendemos todo. Jesús mismo modeló esta santa quietud. Frente a la acusación ante Pilato, Mateo 27:14, eligió el silencio. Los salmos también están llenos de invitaciones al silencio. En el Salmo 46:10, Dios manda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es un conocimiento. Es en el silencio donde la revelación se profundiza, la intimidad crece y la claridad llega. El silencio es incómodo. Expone lo que el ruido a menudo oculta: el desasosiego, el miedo, las dudas. Pero es precisamente en esta exposición donde Dios nos encuentra. Él no teme nuestro silencio, Él lo llena. Cuando aprendemos a dejar de llenar cada espacio sagrado con nuestras palabras, comenzamos a escuchar su voz. Eclesiastés 5:4-5 advierte: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Las palabras pronunciadas apresuradamente tienen peso. El silencio, entonces, se convierte no solo en un lugar de recibir, sino de honrar. En la oración, el silencio puede ser la ofrenda más sincera. Cuando ya no tenemos elocuencia, lo que queda es la presencia. Romanos 8:26 nos afirma: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esos gemidos, el silencio se convierte en adoración. La voz del predicador se vuelve suave, pero urgente, dirigida a los corazones de los jóvenes, con sabiduría forjada en el fuego de la experiencia. Ofrece no un mandato, sino una invitación arraigada en el amor eterno. Es un llamado a coronar la juventud con reverencia, una súplica divina para recordar al único que dio la vida, mientras esa vida aún es vibrante. En Eclesiastés 12:1, Salomón escribe: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos
y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este llamado es tanto poético como profético. Reconoce que la juventud no es solo una temporada de libertad, sino un terreno fértil para la formación. Lo que se siembra en la juventud dará fruto en los años venideros. Nos invita no a retrasar la devoción, sino a comenzar ahora, cuando el corazón aún es blando y el tiempo aún puede ser redimido. Recordar al Creador es más que un reconocimiento mental, es una forma de vivir. Significa orientar nuestras elecciones, sueños e identidad alrededor de aquel que nos diseñó. En una cultura que insta a los jóvenes a seguir su propio corazón, las Escrituras se atreven a decir, sigue a aquel que formó tu corazón. El mundo ofrece 1000 caminos, pero solo uno lleva a la vida. Jesús declaró en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La súplica de Salomón a los jóvenes está llena de urgencia, no porque Dios se impacienta, sino porque el tiempo lo hace. Pinta con imágenes conmovedoras el inevitable declive de la edad. Eclesiastés 12:2-5. Esto no es para infundir miedo, sino para despertar asombro. Cada metáfora describe el desvanecimiento de la fuerza y la fragilidad de la vida. Pero la juventud no es solo una temporada de fuerza, también es un campo de batalla de identidad. Eclesiastés habla claramente, si la vida bajo el sol es todo lo que hay, entonces la juventud es efímera y la muerte es definitiva. Pero si hay un Creador, entonces cada día es sagrado, cada decisión tiene peso y cada alma joven es eternamente significativa. Por eso, recordar a Dios en la juventud no es una pérdida de libertad, sino el descubrimiento de ella. No es un estrechamiento de la vida, sino su profundización. David, Jeremías y Timoteo son ejemplos de jóvenes que sirvieron a Dios desde temprano. 1 Samuel 16:7, Jeremías 1:7, 1 Timoteo 4:12. Esta generación no necesita más ruido, necesita jóvenes cuyas vidas estén ancladas en lo eterno. A aquel que se siente demasiado roto o perdido, sepa esto, tu historia no ha terminado. Si lo recuerdas ahora, no con culpa, sino con fe, verás que Él te ha recordado siempre. No esperes hasta que estés vacío para buscar plenitud. Recuerda a tu Creador ahora, mientras tu corazón sigue vivo con preguntas, porque aquel que te formó conoce tu propósito hoy. Él te está llamando a casa. El predicador nos invita a una meditación poética sobre el proceso del envejecimiento, un retrato no solo de pérdida, sino de reverencia y retorno eterno. Estos versículos se elevan como un lamento sagrado, honrando el desvanecimiento de la fuerza no como un fracaso, sino como una transición. En Eclesiastés 12:1-7, Salomón escribe, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Estas palabras, envueltas en imágenes poéticas, revelan el honesto viaje del cuerpo humano y el espíritu mientras se acercan al final de su curso terrenal. No solo nos informa sobre la realidad de la muerte, sino que prepara el corazón para enfrentarla, no con terror, sino con asombro. Las imágenes que emplea evocan una casa que poco a poco se descompone, las manos temblorosas, los ojos que se oscurecen, la voz que se debilita. Es la casa del cuerpo, una vez llena de vitalidad, sucumbiendo al paso del tiempo. Pero en su declive hay una invitación oculta a soltar lo que se desvanece y apoyarse completamente en lo que perdura. Cuando Salomón habla del cordón de plata y el cuenco de oro, se refiere al frágil pero hermoso hilo de la vida, el delicado equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, que cuando se rompe, libera el alma en las manos de su Creador. El tema del retorno es central.
El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Venimos de Él, y a Él regresamos. Esto no es una reducción de la humanidad a polvo, es una elevación de la muerte a dignidad, un recordatorio de que nuestro final no es el olvido, sino el regreso a casa. Hablar del envejecimiento de esta manera es contracultural. La modernidad a menudo trata la vejez como algo que temer, pero en el reino de Dios los ancianos no son olvidados, sino venerados. En Levítico 19:32 el Señor manda: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Los ancianos no son una carga, son una bendición. Sus historias y oraciones son ecos sagrados de una vida vivida con Dios. Para aquel que siente que los años pesan, Eclesiastés no ofrece pesimismo, sino paz. Envejecer no es deslizarse hacia la insignificancia, es ser atraído hacia la gloria. Las manos temblorosas no son inútiles, quizás están alcanzando por primera vez lo eterno. Pero las palabras de Salomón no son solo para los ancianos, son para los jóvenes que deben aprender a honrar la edad, para aquellos que han recordado a su Creador en cada estación. Ese regreso no estará lleno de temor, sino de gozo profundo. La muerte, en la visión de Eclesiastés, no es la extinción de la luz, sino el pliegue del telón. Es el cumplimiento de lo que Pablo describe en 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Es el regreso a casa de los fieles. No temamos el cierre de los días de la vida, sino preparémonos con sabiduría y gratitud. Cuidemos de aquellos en sus últimos años con ternura y recordemos que envejecer en el temor del Señor no es un declive, es un ascenso. Eclesiastés, en su movimiento final y culminante, llega a una única conclusión rotunda. Salomón, el rey que probó la plenitud del mundo y estuvo al borde de su vacío, ahora ofrece una declaración que ancla todo el libro. Una verdad tan esencial que todo lo demás se doblega bajo su peso. No es susurrada, sino proclamada. Es el veredicto final, la respuesta definitiva a la pregunta más antigua del alma: ¿qué es lo que realmente importa? En Eclesiastés 12:13, el predicador declara: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de toda la búsqueda, el vagar y el luchar con paradojas y dolor, nos trae de vuelta no a la filosofía, sino a la reverencia y la obediencia. Estas no son meras obligaciones religiosas, son el fundamento de todo propósito humano. Temer a Dios no es temblar de terror, sino inclinarse en asombro, reconocer su santidad y someterse a su autoridad. Es vivir con la conciencia de que cada aliento que tomamos es sostenido por gracia. Este temor no es opresivo, es liberador, pues nos libera de la tiranía del yo. Proverbios 1:7 afirma: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y guardar sus mandamientos no es simplemente seguir una lista de reglas, es alinear la vida con el diseño divino. Es una respuesta de amor, no de legalismo. Jesús mismo afirmó esto en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es la condición del amor, sino su fruto. Esta declaración final de Salomón no es abstracta, sino con todo el peso de la experiencia. Su autoridad no es teórica, es personal. Pero la conclusión no termina solo en piedad personal. Eclesiastés 12:14 continúa: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí yace la certeza sobria de que ninguna vida está oculta, ningún motivo escapa a la mirada.
El juicio divino no debe paralizarnos de miedo, sino despertarnos a la santidad. Significa que cada momento importa. Para aquel que camina en el temor de Dios, el juicio no es algo que temer, es la vindicación de una vida vivida en rendición. Esas oraciones ocultas, esos actos de bondad no vistos, algún día serán traídos a la luz, no para vergüenza, sino para gloria. Las últimas palabras de Salomón son un llamado a vivir no solo bajo el sol, sino bajo el cielo, a rechazar las ilusiones de la autoglorificación y a enraizar nuestras vidas en la inquebrantable verdad del gobierno de Dios, y al hacerlo, descubrir que la vida verdaderamente digna de ser vivida es la que se vive en reverencia, asombro y obediencia. Este es el Evangelio bajo la sabiduría. El Dios que juzgará cada obra es el mismo Dios que ofrece gracia a través de su Hijo. Los mandamientos que Él da no son cargas, sino caminos hacia la vida. Como dijo Jesús en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dejemos que las palabras finales de Eclesiastés no caigan como meros ecos de sabiduría antigua, sino como verdad viva para hoy. Que nos sacudan de la apatía y nos inviten a la simplicidad radiante de una vida anclada en el temor de Dios y el gozo de la obediencia. Porque esto, nos dice Salomón, es nuestro todo. Y cuando vivimos de esta manera, descubrimos que la conclusión del asunto no es el fin en absoluto, sino el comienzo de la sabiduría, la paz y una vida que perdura más allá del tiempo. A medida que los ecos de Eclesiastés se asientan en nuestras almas, no nos queda una abstracción filosófica, sino una invitación ardiente. Salomón nos ha guiado por el vasto terreno de la vida bajo el sol, y ahora, habiendo despojado cada ilusión y nombrado cada anhelo, el predicador no se desvanece en el silencio, sino que nos llama a elegir. Este no es un llamado a admirar palabras antiguas, sino a la transformación. La pregunta que ahora persiste no es ¿qué has oído?, sino ¿qué harás? Hemos visto que la vida es un vapor, que el tiempo es un regalo, que la muerte es cierta. Hemos descubierto que la sabiduría sola no puede salvar, que el placer no puede satisfacer y que el trabajo sin eternidad es una búsqueda tras el viento. Sin embargo, también hemos visto que la alegría es imposible, que la compañía es sagrada, que la reverencia da significado y que cada temporada puede llenarse de propósito cuando se vive en relación con Dios. Así que ahora, en el umbral de la conclusión, nos encontramos con una elección. ¿Viviremos como si el aliento en nuestros pulmones fuera aleatorio o lo reconoceremos como un regalo divino? ¿Continuaremos girando en los ciclos del yo o regresaremos al único que escribió la eternidad en nuestros corazones? Eclesiastés nos invita a vivir de manera diferente. Si en algún momento durante este viaje tu alma ha despertado, si tu corazón ha susurrado, esto es lo que me ha estado faltando, entonces eso no es un accidente. Es la voz de Dios tierna pero firme, llamándote no a la religión, sino a la relación, no al rendimiento, sino a la presencia, no al miedo, sino a la fe. Jesús, quien es el cumplimiento de cada anhelo que Salomón describió, está de pie incluso ahora a la puerta y llama. En Apocalipsis 3:20, Él dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Quizás has pasado años acumulando, pero aún te sientes vacío. Quizás has probado los placeres, pero te despiertas con hambre en tu alma. O quizás has intentado ser sabio y exitoso, solo para descubrir cuán frágil es la vida en realidad. Deja que este sea el momento donde la vanidad sea intercambiada por visión, donde el esfuerzo sea entregado por quietud, donde el miedo sea intercambiado por fe.
Si eres joven, empieza ahora. Si eres mayor, aún no es tarde. Si te sientes roto, perdido, avergonzado o entumecido, Dios no requiere perfección. Él desea rendición. Su misericordia es nueva cada mañana. Sus brazos están abiertos para todos los que deseen regresar. Este no es el fin, es el principio, porque por cada lágrima hay una promesa, por cada anhelo, una respuesta. Por cada alma cansada, un descanso que no puede ser sacudido. Como Jesús declaró en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Así que ahora, después de valles de preguntas y cumbres de revelación, una gran invitación permanece. Vive con la eternidad en vista. Camina humildemente con Dios. Guarda tus pasos. Que tus palabras sean pocas. Alégrate en la luz. Recuerda a tu Creador. Y cuando llegue el día en que tu espíritu regrese al único que lo dio, que lo haga no con miedo, sino con paz, lleno del conocimiento de que viviste no para las sombras, sino para la sustancia, no para lo que se desvanece, sino para lo que permanece. Si este mensaje ha despertado algo en ti, no dejes que caiga en el olvido. Háblalo, compártelo y, sobre todo, vívelo. Porque la sabiduría que no se vive solo está medio creída y una verdad que no nos cambia, no nos ha llegado verdaderamente. Que el temor del Señor guíe tus pasos, que el amor de Cristo llene tu alma y que el Espíritu de Dios te guíe, un aliento, un día, un momento sagrado a la vez, hacia una vida que, aunque vivida bajo el sol, esté llena de la luz del cielo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Cada historia bíblica es un camino de regreso a Dios, alimentando la fe que todos perseguimos. Si disfrutaste este video, por favor, dale me gusta para compartir el mensaje y suscríbete para acompañarnos en la exploración de más historias significativas. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.